Bueno, ¿qué tal? Vamos a ir retomando un poquito lo que dejamos desde la charla Zoom y que tiene que ver también con lo anterior que veníamos viendo antes del receso y bueno, ahí vamos sumando nuevamente. Nos habíamos quedado un poquito con lo que es la reforma protestante, ¿no? Entonces había quedado ahí dando vueltas también el tema del cisma, que era un cisma, algo que sucede hacia lo interior de los movimientos, ¿sí? Y que justamente parte de una contradicción. En el caso de la iglesia, ¿sí? va a surgir un cisma, se va a dar un cisma que tiene que ver con la explosión dentro de la misma iglesia por alguien que aparece, ¿sí? Con un pensar totalmente distinto y que tiene que ver con el protestantismo. Se les dice protestantes porque justamente son aquellos que protestaban hacia la religión católica, ¿no? Protestaban al interior de la religión católica, entonces ya se les decía, ahí están los protestantes, ¿sí? Lutero va a encarnar, por supuesto, este movimiento de adhesión que va a tener un cúmulo de personas muy importante y que va a llevar justamente a que el movimiento trascienda las fronteras de lo que era su propia religión, ¿no? Que era la católica. En esa trascendencia, ¿sí? Nosotros tenemos que hablar de movimientos también que se van a dar radicalizados desde el protestantismo, que van a reaccionar justamente en contra de las imposiciones de la Iglesia Católica y que van a hacer del protestantismo un movimiento mucho mayor, ¿no? Saben que cuando algo se radicaliza, cuando algo se vuelve cada vez más fuerte, ¿sí? Pero aparte desde las ideas, desde las mentalidades de cada tiempo, esa radicalización genera justamente mayor publicidad, mayor adhesión. Se empieza a hablar de esas personas, se empieza a hablar de, en este caso, una religión particular, ¿sí? Y se empieza a llevar adelante justamente un movimiento mucho más mayoritario. ¿Qué pasa con la extensión de la reforma? Bueno, muchos príncipes van a ver en la reforma un momento de un lugar donde partir, ¿sí? En torno hacia, también, esto hay que tenerlo presente, ¿no? El beneficio personal de poder llevar adelante una nueva manera de ver las religiones. Bueno, van a poder llevar, ahí está el beneficio particular, adelante justamente una disidencia, ¿no? Una disidencia con la religión católica. Acuérdense que es la que dividió el mundo, ¿sí? Estamos hablando de 1492, cuando se encontraron con América, ¿sí? La iglesia es la que ayuda, colabora a dividir el mundo. Esto es para vos y esto es para vos. Portugal, España. Entonces tenemos que pensar que muchos príncipes no adherían con eso, ¿sí? Porque decían, bueno, siempre terminamos perdiendo en torno también a los grandes imperios. Entonces a partir de allí muchos de los países, ¿sí? Se van a empezar a volver protestantes y van a empezar a defender las ideas de Martín Lutero. Uno de ellos, ¿sí? Va a ser particularmente Inglaterra, que ahí tengo un caso puntual que ahora lo voy a leer y probablemente les haga ver una película que está muy bien dimensionada. Entonces acá lo que quería aclarar es, los príncipes que apoyaron las ideas de Lutero formaron la Liga Esmalcada, que es lo que hablaba el otro día, en 1531, para luchar contra el emperador. La guerra terminó en 1555 con la Paz de Augsburgo, que estableció que cada príncipe podía elegir la religión que se profesaría en su principado, imponiendo su elección a los habitantes del territorio. Ahí más o menos, ¿sí? Porque tener en cuenta al habitante del territorio, ya venimos cómo se va dando el poder, ¿sí? De una manera muy particular, que ahora lo vamos a retomar con el absolutismo, pero que tiene que ver justamente con la posibilidad que van a tener los príncipes para decir, bueno, nuestra religión va a ser esta. ¿Por qué? Porque antes, en su lucha contra Carlos V, muchos príncipes se vieron también conflictuados. ¿Por qué? Porque la irradiación de la religión católica era muy fuerte, como yo les explicaba el otro día, ¿sí? En algún video que dejé antes del receso. Entonces el poder, ¿sí? que justamente es lo que se pone acá también en juego, hace que en algún momento Carlos V también tenga que ceder, y en aquellos lugares donde ya se había instalado la religión protestante, bueno, que se quede, ¿sí? Pero que no se puede irradiar más. Cosa que los príncipes igual van a poner el grito en el cielo y por supuesto se va a dar este tipo de pelea, ¿sí? Por imponer justamente a la religión protestante, hasta que con la Paz de Augsburgo, como leímos recién, se da la posibilidad de esta. No sin ello que los campesinos empiecen a hacer revueltas.
La doctrina luterana generó el surgimiento de movimientos radicales, que es lo que les explicaba yo al principio, que pregonaban la igualdad económica y social de todos los cristianos. Y esto es en parte de lo que las 95 tesis de Lutero habían venido a imponer, o habían venido a proponer, mejor dicho. Lo que pasa es que la Iglesia hizo que surja también una imposición, porque como no aceptaba, bueno, se impone. Así algunos teóricos difundieron ideas sobre la legitimidad de la igualdad social entre los campesinos. Agobiados por la miseria, los campesinos adoptaron las ideas que instaban al reparto de bienes y en las zonas rurales del Sacro Imperio Romano Germánico asaltaron las posesiones de la Iglesia y de los sectores sociales más ricos. Es decir, que ante la miseria que se estaba viviendo, acuérdense de esto que yo les decía el año pasado y que este año lo retomé. Afuera de las iglesias los mendigos pidiendo limosna, adentro las clases más importantes. ¿Sí? Entonces, fíjense la reacción en cuanto aparece alguien que dice, miren, todo este oro, ¿sí? Las riquezas, la suntuosidad, también tiene que ser de ustedes. Y también tiene que haber una igualdad. Entonces, esto es lo que viene a proponer justamente el protestantismo. Lutero, quien nunca promovió modificaciones en la estructura social, los príncipes y los nobles, tanto protestantes como católicos, se opusieron tenazmente a estos movimientos que amenazaban sus privilegios y reprimieron violentamente a los campesinos rebelados, dando muerte a alrededor de 100.000 de ellos. Es decir, que la radicalización del movimiento luterano, ¿sí?, que nunca había propuesto la movilidad social, encuentra justamente una oposición de aquello que se pensaba. Es decir, ellos pensaban en la reforma de un todo. Y la religión, en conjunto, sea una o la otra, pensaba, ¿sí?, que en realidad no había que modificar tanto las estructuras sociales, ¿sí?, que existían, sino más bien las estructuras internas de la Iglesia. Contradicción, ¿sí? Eso, acuérdense que yo les decía, bueno, dentro de la Iglesia, cuando hablábamos de la Iglesia católica en torno a lo que fue el descubrimiento de América por parte de los europeos, parte de la Iglesia pensaba de una manera, otra parte pensaba de otra. Mientras habían unos que pensaban en torno a la Inquisición, otros pensaban en torno a la liberación de los individuos que habitaban América y que habían sido esclavizados, ¿sí?, por estos opresores españoles que habían llegado, por ejemplo, a América del Sur, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, para que empecemos a notar ciertas contradicciones, no solo en un movimiento, sino también en torno a todos los movimientos. Aparece el calvinismo, que yo lo dejaba también el otro día abierto. La libre interpretación de la Biblia, que es lo que de alguna manera se proponía desde el protestantismo, por eso se traduce la Biblia, se genera una libre interpretación, la comunicación directa entre los hombres y las mujeres con Dios. La libre interpretación de la Biblia llevó a que hubiera diferentes análisis del texto. De este modo surgieron numerosos movimientos reformistas e iglesias protestantes. Uno de los más importantes fue el calvinismo. Juan Calvino era un profesor y predicador que fue expulsado de Francia por adherir a las ideas de Lutero. Durante la segunda mitad del siglo XVI, Calvino elaboró la doctrina de predestinación, siguiendo las ideas luteranas. Sin embargo, a diferencia de Lutero, sostenía que las personas estaban condenadas o salvadas desde antes de su nacimiento. Condenadas o salvadas desde antes de su nacimiento. Es decir, hay algo escrito. Hay algo que dice que nosotros actuamos por algo que ya baja de otro lado, ¿sí? Llevar la vida según los designios de Dios y tener fe en Cristo no garantizaban la salvación, sino que eran la prueba de que uno estaba predestinado a la salvación. Las ideas de Calvino se extendieron desde Ginebra, donde se había refugiado tras abandonar Francia. Después va a tener, por supuesto, su injerencia en los hugonotes, que ya hablaremos de ellos, y en Escocia e Inglaterra fueron conocidos como puritanos, ¿sí?, que también vamos a hablar de los puritanos más adelante. Las burguesías ricas tomaron las ideas luteranas y calvinistas, que no condenaban las prácticas mercantiles ni la usura, ¿sí? Incluso consideraron sus riquezas como un premio terrenal a sus esfuerzos. ¿Por qué hablaba de esta contradicción en torno al protestantismo? La religión protestante, como ya lo dije en alguno de los videos anteriores, tiene por plano
el predominio de un ejercicio capitalista. Capitalista en cuanto a lo que es la acumulación y en cuanto a lo que es el trabajo. Acumulación de capital, acumulación de bienes. Y lo que es el trabajo. Trabaja más, porque si vos trabajás más, podés salvarte. Viví más, ¿sí? Más plenamente para producir, porque si vos lográs tu éxito, ¿sí? De trabajo, tenés más posibilidades de salvarte. Entonces eso va generando un movimiento de acumulación y trabajo, ¿sí? Que en realidad está colaborando para que se acrecienten las diferencias sociales. Por eso hablamos de que el protestantismo va a ser funcional a la fuerza que va a adquirir en adelante el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo entonces es ese modo económico, modo de producción, ¿sí? En donde la acumulación de esos bienes va a quedar para unos pocos, ¿sí? Entonces hablamos del capitalismo como acumulación de bienes acá. Es mucho más extenso y guarda con esto, ¿sí? Para entender lo que es el capitalismo, del cual hablamos hoy en día, ¿sí? Tenemos que partir de una base. El año pasado hablábamos de cómo evolucionaban las sociedades en adelante, etc. Y acá se va a empezar a dar precisamente, que ya lo habíamos visto un poquito antes, ¿sí? Pero acá vamos a hablar justamente de la interacción de las distintas partes de la sociedad en torno a la acumulación del capital. Mientras unos permanecen pobres, otros están acumulando cada vez más bienes, más tierras, etc. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el protestantismo, al igual que será la religión como lo habíamos visto antes, la católica, pero acá el protestantismo en particular, que habla de un cambio dentro de lo que es la iglesia, no habla de un cambio de movilidades sociales, no habla de un cambio en las riquezas personales. Y mientras unos acumulan en detrimento de otros que trabajan mucho, este movimiento es funcional al capitalismo y a la jerarquización social cada vez más fuerte. Por eso también es que grandes países se giran en torno a la religión protestante. ¿Sí? Tenía un poquito más para leerlo, pero para leerles, pero lo vamos a dejar ahí porque ya con este último concepto se puede tornar difícil y lo tenemos que retomar, ¿sí? Así que en la clase de Zoom que hagamos vamos a retomar un poquito qué es esto del capitalismo, ¿sí? Que es tan importante y por qué hablamos justamente de los movimientos religiosos como una parte funcional de este. Les voy a dejar igual el reclamo de los campesinos y con esto cierro. No pagarán más que los diezmos en especie que sirvan al sustento de los párrocos, el excedente se usará en beneficio de los pobres. Se suprimirá la esclavitud, porque Cristo, con su preciosa sangre, nos redimió a todos sin distinción. Serán libres para el campesino la captura de los pájaros y la pesca, como también la caza. Los bosques volverán a ser posesión de la comunidad, es decir, volver a un estado anterior, volver a un estado de más igualdad, ¿sí? Cosa que el protestantismo no estaba avalando. Por eso hablamos de los campesinos radicalizados. Un abrazo.